un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Mis queridos amigos, bienvenidos a este su programa Algo Dios va a hacer. Mi nombre es Roberto Hernández y les atendemos desde aquí, desde Barcelona, desde España. Y nos dirigimos pues, a toda nuestra audiencia, a la gente que nos sigue, la gente que está suscrita al canal, los que nos ven en Latinoamérica, en todas partes de España. Les damos la bienvenida. Qué bueno es que puedan estar con nosotros. Estos próximos, yo digo 40, 45 minutos, porque siempre, a veces digo 35 y siempre nos alargamos un poquito más, dependiendo del programa, pero bueno, de 40 minutos yo creo que hoy no pasaremos. Pero lo que sí quiero comentarles es que hoy el título del programa parece sacado de un western del oeste, una película del oeste, de Hollywood, Alto en nombre de la ley. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué iremos a hablar en esta tarde? Bueno, pues si lo quiere saber va a tener que quedarse con nosotros y atender al programa de hoy. Se presenta muy interesante. Hoy no nos acompaña el sheriff del condado, pero sí nos acompaña pues, nuestro amigo y colaborador Andrés Díaz Roussel. Él ha compartido ya varios programas con nosotros, nos sentimos parte del equipo del programa y por su profesión como traductor e intérprete le ha tocado interpretar en bastantes juicios. Bueno, él tiene esa experiencia y la va a compartir con nosotros. Así que, ¿qué les parece si le damos la bienvenida? Andrés, bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Roberto. Muy bien. Aquí encantado de estar con vosotros una vez más, listos a abordar este tema. Pues es un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Vamos a comenzar preguntándote algo, porque, claro, mucha gente, por diferentes motivos, claro, a veces no son motivos graves, ha tenido que presentarse o de testigo en un juicio o ha estado en un juicio, pero hay mucha gente que no, mucha gente que nunca ha estado en un juicio, solamente lo ha visto por las películas, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿cómo se desarrolla, bajo tu experiencia, cómo se desarrolla un juicio en la actualidad y qué casos te ha tocado interpretar? Pues me ha tocado interpretar todo tipo de casos diferentes, ¿no? Desde, el peor de los casos fue una decapitación. Me ha tocado también agresiones físicas, sexuales, es que te toca de todo. Infracciones de tráfico, es que desde las más pequeñas hasta las más severas, ¿no? Entonces, el proceso de cada juicio, dependiendo de la severidad del delito o del crimen, pues en ese caso tiene un camino por el cual seguir u otro, ¿no? Y por lo general, pues tienes inicialmente una falta, se mantiene un registro por la policía, se manda al fiscal, el fiscal decide tramitar el caso, entonces hay una orden de comparecencia, la persona que es acusada, pero inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues es llamada en el tribunal de primera instancia, primeramente para determinar si se declara culpable o no culpable, ¿no? Si se declara culpable y dice, venga, voy a pagar la multa y punto, y me dejo de rollos de juicios y todo lo demás, pues ya está, ahí se queda la cosa. Si resulta ser algo más severo, pues en ese caso puede decir si es culpable o no culpable. Si dice que no es culpable, en vez de la sentencia, visto para sentencia directamente, pues pasa a la fase de juicio, ¿no? Entonces, dependiendo de la severidad del castigo que pueda conllevar la pena, pues se le puede mandar a primera instancia o más allá, ¿no? Hasta el Tribunal Supremo. Es que depende de a dónde vaya a llegar todo el juicio, ¿no? Entonces es inicialmente comparecer ante el juez, dar una explicación, explicar el motivo de por qué se produjo lo que se produjo y ver si se exonera a la persona o si se le encuentra culpable, cuál es el pago que tendrá que hacer por lo que ha cometido. Pues me parece muy interesante el tema, la verdad es que es todo un proceso, que yo muchos de esos pasos la verdad los desconocía
y la verdad es que se presenta el programa interesante. ¿Dónde nos va a llevar este programa? Pues pronto lo vamos a saber. ¿Has interpretado, Andrés, alguna vez a alguien, podríamos decir, que esté al margen de la ley? No, en absoluto. Y de hecho, eso es algo que podemos ver muy claramente en las Escrituras. Este principio de la ley nos cubre a todo el mundo, nadie se escapa, ¿no? Entonces, tienes en Ezequiel, por ejemplo, 8:4, en 18:4, dice que el alma que pecare morirá, ¿no? Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, primera parte, o el pago del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Todos están bajo la ley, ¿no? Entonces, ¿que hay alguno que se escaquee por ahí? No. Posiblemente se pueda escapar porque no hay pruebas, no hay testigos y por tanto, pues pueda escaquear la justicia humana. También los hay, sí, los hay. Pero eso no es el caso con la justicia divina, que tiene sus diferencias, ¿vale? Y por tanto ya veremos que nadie se escapa de la ley y todos eventualmente tendrán que rendir cuentas. Tremendo, yo creo que sí, es así. Aquí empezamos un poquito a dar un giro al programa y aún todavía se va a poner más interesante. ¿Has podido de alguna forma notar, percibir, claro, tú estás interpretando pues una situación que te pilla de nuevo y que vas un poquito averiguando lo que va pasando conforme tú vas interpretando de un lado y de otro? ¿Has podido notar lo que siente el acusado cuando ve que le va a caer todo el peso de la ley? Sí, lo ves durante todo el proceso de un juicio, ¿no? Yo como intérprete no puedo ni asesorar ni dar consejos a nadie. Y mucha gente, pues obviamente, como el que habla el idioma, que habla el reo, en este caso, que no habla inglés, porque interpreta para los tribunales británicos, pues obviamente, ¿con quién va a hablar? Con el intérprete. Y yo tengo que seguir resaltando que no puedo hablar con usted, solo puedo repetir lo que le diga el letrado, el abogado, ¿no? Tienes el abogado de la defensa que le va a asesorar, pero claro, el hecho de que el reo se ponga, o el acusado se ponga a hablar con el intérprete, oye, es que tendría que decir aquí, ¿crees que me han pillado de aquí? ¿Crees que hay suficientes pruebas para condenarme aquí? Entonces, eso delata una ansiedad porque sabe que ha hecho algo malo y lo que está intentando es buscar circunstancias atenuantes para que el castigo no sea tan severo. O intenta encontrar excusas para justificar lo que ha hecho, ¿no? Con vistas a ver si me dan un indulto y yo me puedo escaquear de esto, ¿no? Pero todos los acusados que se enfrentan a un juicio, todos experimentan ese tipo de ansiedad, el nudo en la garganta, el sudor frío por la parte de la espalda, se te erizan los pelos de la nuca. Es muy patente. Cuando estás en esas circunstancias reales, muy poca gente logra esconder cómo se siente. Es impresionante, ¿no? O sea, el mundo judicial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los juicios, con la ley, con las sentencias, con las condenas, todo eso es algo tremendo, ¿no? ¿Existe la ley de los hombres? Pues ya nos damos cuenta de que sí, ¿no? Espero que ninguno de nuestros amigos se tenga que ver nunca sentado en el banquillo de los acusados por haber infringido la ley. Pero una pregunta que quiero hacerte muy, muy importante y clave en este programa es si, así como existe la ley de los hombres, ¿existe también la ley de Dios? ¿La de Dios? Claro que sí. Vete a Éxodo, capítulo 20, y lee la primera parte del capítulo. Tienes el decálogo, lo que son los 10 mandamientos, ¿no? Y tienes ahí la ley de Dios escrita por Dios en 2 tablas de piedra que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Vale? Luego ya tienes el resto de la ley, que es lo que se llama la Torá. De hecho, tengo aquí precisamente un ejemplar de la Torá. Esto es un libro, no es en plan códice. Códice es cuando tienes páginas con
una portada y contraportada. Los libros que hablamos en la Biblia son de este tipo, son rollos que abres y puedes leer lo que hay dentro, ¿no? Entonces, esto es un ejemplar de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que reciben el nombre en círculos teológicos de el Pentateuco, penta de 5, teuco, y ahí está la ley, ¿no? Tienes también, por ejemplo, en los mismos nombres de la Biblia, el hecho de que la ley está presente. Tienes Deuteronomio, por ejemplo. Deutero es segundo en griego y nomos nomu es ley en griego. Deuteronomio es la segunda repetición de la ley, la reiteración. Entonces, si en Éxodo 20 tienes el decálogo, lo vuelves a ver otra vez en el libro de Deuteronomio. Entonces, la ley está ahí y además repetida, para que quede constancia que Dios sí tiene una ley que nos muestra hay que vivir conforme a ciertos criterios, puesto que Él es el legislador, el creador y el legislador y el juez. ¿Hemos cumplido la ley o no? Y ahí es donde vemos que la ley está ahí por un motivo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. No sé si la ley habrá servido de algo para los seres humanos, para los hombres y las mujeres. Pero otra pregunta que me surge es ¿para qué sirve la ley bíblicamente hablando? ¿Qué debe de producir en nosotros? Y ahí quiero subrayar lo de bíblicamente hablando, porque mucha gente se cree que la ley está ahí para que la cumplamos y le mostremos a Dios que somos buenos. La ley está, como he dicho, desplegada en los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, pero esto está también resumido en los 10 mandamientos, el decálogo, así queda más cortito, más conciso, pero los 10 mandamientos a su vez también están reducidos a 2 frases: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. La primera parte que tiene que ver con Dios y la segunda con los hombres. Entonces, la primera parte, nuestra relación vertical, es decir, nosotros los humanos para con Dios, y la horizontal para las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa? La ley, tú puedes decir, yo la cumplo porque no estoy robando o cometiendo adulterio o dando falso testimonio, mintiendo y demás, ¿vale? Entonces tú puedes decir, mira, estoy cumpliendo la ley, pero es que se les olvidó un detalle, y es que el primer y el último mandamiento no son acciones, tienen que ver con el interior, ¿vale? Dice, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, con todas tus fuerzas, todo el corazón, y al prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con el amor. La ley entonces nos muestra que no se trata de si cumplimos externamente la ley, sino que nos damos cuenta de que fallamos. Aunque no hayamos hecho algo externamente, ¿has amado siempre a Dios de esa forma? ¿Siempre has amado con todas tus fuerzas? También dice el último mandamiento, no codiciarás. ¿Has codiciado alguna vez? Nadie te puede acusar en un juicio humano de tu pensamiento. Solo te pueden juzgar por hechos, donde hay pruebas. No te pueden juzgar el pensamiento. La Biblia te muestra que Dios sí juzga el pensamiento. De hecho, por ejemplo, en Mateo 5, ¿vale? Le dicen que dice que no matarás. Y Jesús dice, si odias a una persona es como si lo hubieras matado en tu alma. No lo has hecho externamente, pero ojalá que si tú pudieras hacerlo, lo harías, ¿no? Pues eso es dentro, en el interior. Estás rompiendo la ley ya. Cuando dice no cometerás adulterio, Jesús dice en Mateo 27 y 28, está escrito, ¿vale? Han dicho que no cometerás adulterio, mas yo os digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio con ella en tu alma, ¿vale? Y después, si te vas a Hebreos 3:4, dice que a los adúlteros y a los fornicarios les juzgará Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solo juzga las acciones, juzga la motivación, juzga los pensamientos, juzga el alma. Y eso es una diferencia muy grande que hay que hacer entre la capacidad que tienen los humanos para juzgar algo y la que tiene Dios, porque Dios lo conoce todo, los humanos no, ¿vale? Así que los mandamientos no están ahí
para que los cumplamos, sino para enseñarnos de que sí, si hemos pensado y hemos cometido adulterio en el alma, o si no hemos amado a Dios como debiéramos, en ese caso somos ya reos bajo condenación. ¿Y qué hace la ley? La ley nos dice, necesitamos que alguien pague nuestra culpa. Ahí vamos a leer dos pasajes que muestran claramente el objetivo bíblico, no el religioso de yo voy a cumplir todas estas normas. No, el objetivo bíblico de la ley es llevarnos desde la realización de que somos pecadores al Salvador de los pecadores. Y para eso nos vamos a ir a dos pasajes. En primer lugar, estamos viendo Gálatas 3:24, ¿vale? Para aclarar este punto. Gálatas 3:24. Dice así la palabra de Dios, como bien dices, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Exactamente. Es nuestro profesor, nos enseña, eres pecador. Es un espejo, nos muestra nuestra maldad. Por tanto, necesitas que alguien pague por esa maldad en tu lugar para que tú escapes del juicio. ¿Quién es esa persona? La acabamos de leer. Cristo. Nadie más. Ni la Virgen María, ni los santos de turno, ni quien quiera que sea. Solo Cristo murió por nuestros pecados cuando Él era perfecto. El que no tendría que morir, muere por los pecadores. Y esto se ve reiterado una vez más en otro pasaje que también habla acerca del objetivo de la ley. Y esto es el pasaje que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera epístola de Timoteo 1, del 8 al 10. Pues leemos de la siguiente manera. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces, ahí es donde muestra, los pecadores pueden mirarse en el espejo de la ley y darse cuenta, hay una que me viene encima, ¿qué me va a salvar? Oye, Andrés, fíjate que es tremendo, ¿no? El giro que ha tomado el programa. Y creo que esta parte es como para tomársela muy en serio, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de casos que tú has vivido en cuanto a la ley humana y a veces incluso hasta hay programas de televisión que nos muestran casos sin resolver, casos que se han resuelto y la gente tiene interés por este tipo de programas, pero son cosas que no nos han pasado a nosotros y que nosotros a veces pues podemos disfrutar viendo el desarrollo de una investigación y todo esto, pero es que ahora estamos hablando de la ley de Dios y claro, no es lo mismo tener que estar buscando pruebas y para poder acusar a una persona. Dios ve todas las cosas, Dios conoce lo íntimo del corazón, todo cuanto hay en nosotros, no hay nada que se escape del conocimiento de Dios. Entonces, creo que nos encontramos en un terrible problema, ¿no? Porque Dios conoce nuestras vidas en profundidad. Dice Jeremías 22-24, dice, hay alguien que se pueda esconder en algún lugar donde yo no le vea. O sea, el hecho es que ahora, como no lo vemos, no nos están juzgando ahora mismo, entonces nosotros pasamos por alto el hecho de que el día del juicio se avecina. O sea, creo que es mucho más sensato, sabiendo que viene el día del juicio, yo haría algo para remediarlo, ¿no? En vez de simplemente mantenerlo ahí apartado, yo voy a hacer lo que quiera aquí y ahora, a comer, beber, vivir y que son 2 días y ya está. No, creo que es muy insensato el actuar de esta manera, ¿no? Es muy importante tratar este tema de una forma tranquila, pero
con paso firme y buscando una resolución antes de que llegue el momento en que tengamos que entrar en la sala del juzgado. Es que fíjate que, vamos, yo me di cuenta de que tenemos muy por sentado, ¿no? Que los delitos graves deben de ser juzgados por un juicio humano y lo tenemos claro, ¿no? Pero no sé por qué el ser humano, o sea, piensa que las cosas que hacemos delante de Dios van a quedar impunes, ¿no? Que no va a haber ningún tipo de castigo o de juicio o de cargo, ¿no? Contra nosotros. ¿Por qué la gente le sorprende tanto que un día tengamos que comparecer ante el juicio de Dios? Creo porque tienen un Dios en su mente que no es el verdadero. ¿Vale? Tienen una impresión de Dios que es un Papá Noel ahí ancianito bonachón sentado en el trono en el cielo que te perdona aquí, no te preocupes, no pasa nada, que no pasa tú aquí al cielo como si nada. Tienes esa impresión, ¿vale? Y creo que no está basada en lo que dice la Biblia, ¿no? Dice la Biblia en Génesis 18:25 que el juez de toda la tierra no juzgará con justicia. Vamos, si yo te digo que han cogido y le han hecho no sé qué a mi hermana o a mi madre y digo yo que esta persona llega delante del juez y el juez le dice no pasa nada, no te preocupes, sales libre, vamos, si lo aceptamos en un terreno físico humano, ¿por qué motivo vamos a extrapolar este principio de forma diferente a un juicio divino? Si el principio se aplica aquí, ahora, ¿por qué no se aplica allí y entonces? Mucho cuidado. Tremendo, mis queridos amigos, el programa se presenta interesantísimo y sobre todo me gustaría que prestaran mucha atención porque, bueno, de esto depende también nuestra eternidad, porque ahora vamos a ver y entrar en un periodo del programa en el que vamos a ver que todo esto tiene unas consecuencias y quisiéramos que cada uno de ustedes pues pudieran evitar las consecuencias porque a tiempo estamos. Otra pregunta importante que creo que podríamos hacerle a Andrés en esta tarde: si Dios, Andrés, nos va a juzgar, será porque somos culpables de algo, me imagino, ¿no? No es un juicio al azar o porque Dios se ha antojado en juzgarnos, sino es porque somos culpables de algo. El que lea la ley y honestamente se mire dentro, en el alma, no en si no ha hecho nada externamente, se dará cuenta, al verse reflejado en la ley, que no tiene escapatoria, es que es pecador, ¿vale? Dice que si has roto una sola ley, has roto la ley, ¿vale? Hay dos versículos que resaltan este tema, ¿vale? Posiblemente tú no hayas matado a nadie, ¿vale? Voy a darte la oportunidad de que puedas afirmar: yo no he odiado nunca a nadie, que sería lo mismo, como he dicho de Mateo 5, que matar a una persona en tu alma, ¿vale? Vamos a asumir que tú no has odiado nunca a nadie. Entonces no has matado a nadie, pero oyes, has hecho algo, otra cosa, has mentido alguna vez, entonces ya has roto la ley, ¿no? En Santiago 2:10 podemos leer lo siguiente. Santiago 2:10. Dame un segundo que lo busco. Uh-huh. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Vete a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, verso 10. Encontramos aquí en la palabra de Dios lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y yo te pregunto ahora, ¿te saben los 10 mandamientos? A ver cuántos se atreven a decirme que sí. Te pregunto, ¿te sabes el libro de la Torá entera?
¿puedes decirme honestamente que has cumplido toda la ley de Dios? Vamos, que no te engañas. Me dices que sí, vale, me podrás engañar a mí, no le vas a engañar a Dios. Y el que va a sufrir las consecuencias eres tú mismo, no te vas a engañar tu misma conciencia, ¿no? Si tú te das cuenta que has roto la ley, alguno solo de los puntos, una mentirijilla por ahí ya has roto la ley, ¿no? Quizá no la has destrozado como si fuera un cristal en 1000 pedazos, pero con que tengas una pequeña grita en el cristal, ya has roto la ley. Y por lo que acabamos de leer en estos 2 versículos, ya eres culpable, maldito por haber roto la ley, ¿no? Entonces, si te das cuenta que esa es la posición en la que te encuentras, pues el Señor está teniendo misericordia porque sigues teniendo vida en estos momentos, de forma que estás en posición de poder zanjar este tema con Dios antes de entrar en el juicio, ¿vale? Y eso es lo bonito, ¿no? Que es un Señor misericordioso que no juzga ahora, no es la Inquisición, no es las cruzadas. Dios nos da esta vida para poder acudir a Él, ¿no? Pero que no se nos olvide que Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, no muchas, no hay ni reencarnación ni puñeta de estas, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿estás vivo todavía? Puedes hacer algo en cuanto a ello. Ahora, no te engañes, el juicio viene y un día sabes que vas a morir, así que actúa mientras puedas. Es así, es así. La palabra viene fuerte, viene dura, pero es importante que nuestra audiencia también conozca no parte de la verdad, sino toda la verdad que nos revela las Escrituras, porque Dios nos da advertencias para que podamos escapar a tiempo, y creo que eso muestra de una manera el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene. Porque cuando infringimos la ley de los hombres, hay unas consecuencias que nos toca pagar, y por más que uno se quebrante y por más que uno se arrepienta, uno tiene que hacer, pagar las consecuencias de sus actos. Pero ¿qué diferencia hay entre el juicio humano y el juicio de Dios? ¿Qué matices tiene que son diferentes? Bueno, primeramente, la sentencia humana no es eterna, la sentencia divina lo es. Pero la sentencia humana, tú te imaginas un juez que encuentra a un reo, a un acusado culpable, y dice, yo voy a cumplir la condena por ti. Eso no lo he visto nunca en un juicio. Dios sí ofrece eso. Él sabe que somos culpables, nos sentencia, pero el castigo cae sobre Cristo, el que era puro, perfecto, que cumplió la ley sin tacha, sin mancha. Jesús, que es Dios en persona, cogió un cuerpo con el cual pudo ser clavado en la cruz, para que los que confiaran en él pudieran escapar el juicio y la sentencia eterna y pasar la vida eterna con él en el cielo. Entonces, eso es un juez que a su vez decide cumplir la sentencia del culpable. Y eso no lo vemos en la justicia humana, ¿no? Pero sí lo vemos en la Biblia, que es lo que hace Dios. Y para eso vamos a ir a un par de pasajes. Si podemos leer primeramente Juan 3, del 16 a la primera parte del 18. Juan 3, 16 al 18a. Pues leemos de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La segunda parte, ya ha sido condenado, es nuestra situación actual. ¿Vale? En el juicio humano, inocente hasta que se demuestre lo contrario, no es lo mismo que en el juicio divino, somos culpables y ya estamos condenados. Lo que pasa es que la diferencia es que el Salvador no quiere que nosotros perezcamos, pasemos al juicio y seamos sentenciados, sino que en vez, aunque tiene que juzgar porque es justo,
no puede negarse a sí mismo, está dispuesto a morir en nuestro lugar por amor, puro amor hacia nosotros, aunque no lo merezcamos. Para ello vamos a leer un pasaje que es un poquito más extenso, en Juan 5, versículos 22 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 5, 22 al 30. Pues leemos de la siguiente manera: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pues ahí está. Esto se reitera por toda la Biblia. Daniel 12:2 dice que todos los muertos resucitarán un día. Unos para condenación, otros para vida eterna. Entonces, ahí dice, el que cree en mí y en mi palabra no es condenado. Entonces, ahí es donde hay que acudir para escapar de esa condenación bajo la cual nos encontramos todos. Lo que salva es la fe a través de la gracia, el perdón inmerecido por parte de Dios, el indulto que nos concede Dios por puro amor hacia los pecadores que somos. Mis queridos amigos, ¿qué les puedo decir? El programa, va avanzando y va llegando también, pues, al final, ¿verdad? Pero queremos tocar algunos puntos interesantes. Creo que son dos preguntas muy interesantes para que podamos entender todo, en resumidas cuentas, lo que hemos hablado en esta tarde. Primera pregunta, Andrés. Mientras estamos vivos, ¿sí? Esto para que lo entiendan todos nuestros amigos. Mientras estamos en vida, ¿qué podemos hacer para no ser condenados? Pues es lo que acabamos de leer, ¿no? Si está condenado el que no ha creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, es decir, no ha puesto su confianza en Él, y el que sigue pecando a conciencia, prefiriendo disfrutar del pecado un poquito y está dispuesto a pagar las consecuencias eternas del infierno, pues ahí es donde ves, ¿no? Que el arrepentimiento y la fe son los dos requisitos para poder acudir al Salvador y recibir la salvación que le ofrece, ¿no? Y para eso tenemos varios versículos que podría resaltar, ¿no? Muchos conoceréis, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que confían en Él, no en sus propias cosas, ni en la ley, que han cumplido la ley, ni que a pesar de haber mentido, como he rezado no sé cuántas Ave Marías, pues entonces estoy absuelto. No, los que dicen, soy pecador, lo reconozco, perdóname tú por tu gracia, por tu perdón inmerecido. Jesús, sálvame, rescátame, ¿no? Y en ese sentido vemos la solución, ¿no? Para ello, aparte de Romanos 8:1, me gustaría que leyeras Gálatas 3:11, que lo resume bastante claramente. Gálatas capítulo 3, verso 11, vamos allá. Es importante acudir a las Escrituras porque ellas nos traen esa claridad, esa luz para poder entender todos estos temas. Gálatas capítulo 3, verso 11.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Quién se escapa del juicio? ¿Quién es declarado justo? ¿Quién es absuelto? El que pone su confianza en el que murió por sus pecados. Ahí lo tienes. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que salva, nada más. Pues yo tengo que decir, si tuviera que resumir el programa de esta tarde, diría que hay salvación en Jesús, que Jesús ha pagado por nuestras culpas, por nuestros pecados, que cuando nosotros hemos infringido la ley, tenemos la oportunidad, por medio del arrepentimiento y de la fe, acercarnos a ese juez justo, pero que también es un Dios de amor y que cuando estamos todavía a tiempo en esta vida, tenemos la oportunidad de recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Así que si alguno de los que nos está escuchando veía a Dios como un Dios cruel, que no tiene misericordia, quiero que en este programa puedan entender que Dios es todo lo contrario. Dios ha ofrecido la salida para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Y como última pregunta, Andrés, pues se me ocurre pensar también en qué va a pasar después de la muerte para aquellos que pudiendo haberse arrepentido, no lo han hecho, no han querido arrepentirse. Claro, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que rechazan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? La Biblia afirma que se va a juzgar el pecado. Hay dos juicios. O bien se ha juzgado en Cristo y Él ya pagó por ello, o el pecado queda pendiente por pagar. ¿Y quién le va a pagar? Si tú rechazas la salvación que ofrece Cristo, los pecados los sigues teniendo. Entonces tú mismo tendrás que pagar por esos pecados, ¿no? Como hemos dicho, en Hebreos 9:27 está establecido que después de la muerte venga el juicio, ¿no? La Biblia nos abre los ojos en cuanto a esto. Este es uno de los pasajes más aterradores que podemos encontrar en las Escrituras, pero que no están ahí a modo de amenaza, están ahí a modo de advertencia. Y hay que diferenciar entre las dos cosas. La amenaza tiene la intención de ocasionar daños. La advertencia tiene la intención de evitarlos. Así que lo que vamos a leer ahora en Apocalipsis 20, del 11 al 15, creo que lo escuchéis, prestéis atención, porque está escrito ahí para que no acabéis ahí. Es como una señal de prohibido el paso. No lleguéis a este punto. Seguís vivos. Tengo misericordia de vosotros. Os estoy dando la oportunidad, la advertencia de decir que esto se avecina. Reaccionad antes de que llegue la muerte y no haya más remedio que pasar al juzgado. Si puedes leer, por favor, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Leemos de la siguiente manera. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se ponen los pelos de punta, pero ahí está la advertencia, ¿vale? Y ahí veréis otra diferencia entre el juicio humano y el juicio divino. Cuando una persona comparece ante el juez, tiene abogado de la defensa. ¿Has leído ahí que hay un abogado de la defensa? No, lo único que has leído es una sentencia, ¿vale? Se abre, clínicamente se considera lo que has hecho en la vida. Si no has sido perfecto, está bajo condenación y el castigo se ejecuta. Es lo único que hay ahí. No hay ni defensa,
ni circunstancias atenuantes, ni excusas que valgan. Te da el Señor la salvación, ¿la quieres o no? ¿La rechazas? Esto es lo que se avecina. Entonces, más vale que prestemos atención y reaccionemos mientras estemos con vida. Y ten en cuenta que tú posiblemente no seas consciente de que tienes el síndrome de muerte súbita. Puede que en los próximos 5 minutos, adiós, no estés aquí, o que te dé un ataque cardíaco, cualquier cosa. El momento es aquí y ahora. Este es el momento donde puedes reaccionar. No sabes cuánto tiempo te queda. Lo que sí sabes es que Dios está siendo misericordioso para contigo porque sigues vivo, has vuelto a escuchar una advertencia. Tú decidirás si vas a reaccionar a tiempo o si sigues prefiriendo el pecado sabiendo que estas son consecuencias irremediables, eternas y perpetuas. Es elección tuya. Quiero quedarme con un pasaje para que nuestros amigos pues tengan claro que Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo hemos leído en Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Puedes salvarte tú en esta tarde? Sí. Entrega tu corazón y tu vida al Señor. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que Él haga de abogado para con el Padre y que te puedas reconciliar con Dios por medio de Jesucristo. Hoy puedes ser limpio de tus pecados y comenzar una vida nueva. No importa el pecado que hayas cometido, el delito que hayas cometido delante de Dios, Dios es un Dios que te va a perdonar. Así que te animo a que tú en oración puedas ahí en tu hogar, mientras estás escuchando este programa, rendir tu corazón al Señor. Y bueno, decirte que estamos llegando al final del programa. Andrés, como siempre tengo que darte muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un privilegio tenerte. Así que gracias, Andrés, y espero tenerte pronto de nuevo con toda la audiencia. Gracias. Pues antes de despedirnos, como ustedes conocen y ustedes saben ya la dinámica del programa, le entregamos a Andrés su minuto, porque tiene un minuto que es suyo y no se lo podemos quitar, y estoy convencido que algo importante les va a decir a cada uno de ustedes. Pues sí, porque es un tema muy difícil tratarlo, ¿no? Me duele a mí, yo también estoy bajo las mismas condiciones, o sea, no estoy aquí diciendo vosotros pecadores y yo como si nada, no, yo estoy bajo el mismo peso, ¿eh? Solo que gracias a Dios me ha perdonado y me ha salvado. Y es lo que quiero que experimente todas las personas que están viendo este programa, ¿no? Yo simplemente he cumplido con mi parte diciendo lo que dice la Biblia. No me estoy refiriendo ni a dogmas que hayan podido decir los humanos. Estoy diciendo simplemente lo que dice la palabra de Dios. Y he cumplido con mi parte. Porque si no lo dijera, estaría actuando mal, ¿vale? Y para ello quiero que leas un pasaje. El pasaje está en Proverbios, capítulo 24, versículos 11 y 12. Proverbios 24, 11 y 12. 24, 11 y 12. Libra a los que son salvados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma, el que lo conocerá y dará al hombre según sus obras? Salva al que está en peligro de muerte. Vamos, si tú ves que alguien está en una casa durmiendo y sale humo del tejado, ¿vale? ¿Qué persona no iría y tiraría la puerta a patadas si fuera necesario y le tiraría del pelo si hace falta para sacarle de ahí antes de que arda la casa? Si aceptamos ese principio en el contexto físico, espero que lo que hemos tratado en el punto de vista divino, pues no se me juzgue o se me acuse de que estoy dando miedo o lo que sea. Estoy actuando conforme a lo que dice la palabra, ¿no? ¿Podré decir que no lo sabía? No.
y vosotros tampoco porque lo sabéis, la acabáis de escuchar y leer en la Biblia, ¿no? Entonces, ateneos a eso. No es Andrés, es la palabra de Dios con lo que estamos lidiando. Y la palabra de Dios está ahí no para asustarnos, ni para condenarnos, sino para liberarnos precisamente del juicio. Así que nosotros vamos a tomar eso en serio, vamos a seguir en las palabras de Dios y ser sus discípulos y disfrutar de la salvación, o vamos a seguir obstinados y de cabeza al infierno. Para ello voy a terminar con un pasaje, y aquí lo dejo para que lo puedas leer. Es en Juan 8, versículos 31 y 32. Y leemos de la siguiente manera, Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La Biblia es la verdad. La Biblia nos hace libres. Yo simplemente estoy abriendo la puerta del corredor de la muerte en el que te encuentras. Tú decides si sales por ella en los términos y condiciones que marca la Biblia, que marca Dios, o si prefieres quedarte dentro del corredor de la muerte. Pues ya lo han escuchado, mis queridos amigos. Este es un programa que con muchas aclaraciones hemos desvelado toda la verdad acerca de lo que la palabra de Dios te enseña, y hemos explicado con toda claridad la salida que Dios ofrece para cada uno de nosotros. Ahora solamente pues nos queda despedirnos de la audiencia, decirle que estamos agradecidos de que estén ahí siguiéndonos, escuchando la palabra de Dios, que sin duda no vuelve a Dios vacía, sino que va a producir un efecto en cada uno de nosotros. Y decirles pues que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, y que pueden escoger pues a la carta el programa que ustedes quieran. Ya hemos sobrepasado los 100 programas, y que hay mucho por ver y mucho por compartir. Y solamente me gustaría pues despedirme con las palabras, que creo que son unas palabras de aliento para cada uno de nosotros, ante las pruebas, ante las dudas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones. Confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.